qué? Porque si yo lo voy a observar 8 horas y ya estuvo 24 horas en su casa y no le pasó nada, pues ya está observado, pues. ¿Sí? Entonces, si el examen neurológico es normal y no tiene patología agregada, no le hago nada. ¿Sí? Regreso. Si es anormal o tiene patología agregada, le hago tomografía. ¿Sí? ¿Qué patología? Bueno, que tengo una discrasia sanguínea o que tengo una válvula de derivación ventrículo-peritoneal o que tenga alguna cosa que no me deje evaluarlo adecuadamente. El que tiene menos de 24 horas, ¿sí? Si tiene Glasgow menor de 15, evidencia de fractura o alteración de conciencia, ¿sí? Le hago tomografía. Si no tiene esto, busco patologías agregadas de riesgo. Si tiene, se le hace tomografía. Si no tiene, me voy a la edad. ¿Cuánto tiene? Tiene 3 meses, hago tomografía. No tiene 3 meses, pero tiene menos de 2 años, con pérdida del estado de alerta, comportamiento anormal para los cuidados, mecanismo grave de lesión. Si lo tiene, se observa. Si no lo tiene, lo siguiente es, ¿tiene chipote? En una región, no, pues lo saco, lo mando a su casa. Si tiene chipote, le hago radiografía de cráneo. Si tiene fractura, tomografía. Si no tiene fractura, segregación. Pero solamente en menores de 2 años. En mayores, ya no. Si tiene más de 2 años, si tiene vómitos, pérdida de estado de alerta, mayor de 1 minuto, cefalea intensa, mecanismo grave de lesión, tiene tomografía u observación. No tiene, se egresa. ¿Sí? El riesgo de deterioro en 3 estudios fue 0. En otros 6 estudios fue 0. O sea, hacer esto y la posibilidad de que regrese con una lesión intracraneal prácticamente es nula. Este es otro caso que nos pasa muy seguido. Es un masculino de 14 años que hace 2 horas al estar jugando un partido de fútbol choca con otro jugador, recibe un golpe en la cabeza, no presenta pérdida de conocimiento, refiere que tiene mareo, cefalea y fatiga, y esta no ha disminuido, por lo que la madre acude al consultorio para una evaluación. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene? 2. ¿Cuál es la indicación de trasladar a un servicio de urgencias a este paciente? ¿Está indicado algún estudio? ¿Y cuáles serían las recomendaciones que yo le doy a la mamá en este sentido? ¿Mandé? Contusión, porque no me pérdida del estado de alerta. ¿No fue golpe directo a la cabeza? Es que no fue el golpe directo a la cabeza, se golpeó la cabeza, pero lo que llegaron es que lo chocaron, lo arrollaron ahí. Entonces, pero ¿qué es? ¿Contusión? ¿Por qué? Usted me dice, porque no perdió el conocimiento. O sea, si perdió el conocimiento ya no es contusión. O conmoción, pues. La cosa es esta. ¿Lo puedo manejar yo o lo mando al servicio de urgencias? Estamos en el 5.º piso, ¿verdad? Sí. Va a caer No, yo sé, pero pues le iba a dar un susto, pero dice, cae. Quería ver la conmoción. Si quieren ver una contusión. Si está indicado, ¿y cuáles serían las recomendaciones? Mire, estos términos de conmoción o trauma craneoencefálico leve, pues se utilizan como sinónimo en la literatura, ¿no? Pero lo importante es esta famosa conmoción relacionada al deporte. Ahí ya cambia, porque ya dijimos que esos mecanismos son de alto riesgo.
¿sí? Son de alto riesgo, que por lo menos por tener ese mecanismo de lesión, alguien se tiene que observar. A fuerza. Muy bien, puede ser una lesión grave, es importante. Más o menos hay una evaluación para los traumas de cráneo de 600,000 visitas de urgencias al año y el 75% son definidas como conmoción cerebral o trauma de cráneo leve. ¿Sí? Ha habido un énfasis en las lesiones relacionadas al deporte, tan así que en los 10 años siguientes el número de visitas se incrementó en cerca de un 60%. ¿Sí? Las causas frecuentes son caídas, ¿sí? en las lesiones de conmoción, pero pues golpeados por objetos, colisiones, etc. En los deportes, lo más frecuente en Estados Unidos, porque esa es estadística de Estados Unidos, es el fútbol americano. Casi la mitad de las conmociones cerebrales se deben a eso. Pero vean, el soccer, el 8%, pero es igual en masculinos y en femeninos. Las mujeres son bien agresivas, ¿sí? En el básquetbol y en otros, miren, tienen una tasa más alta de conmoción cerebral de 70% más que los niños. Sí, son malas, pues. Hay que reconocer. Del 5 al 10, sí, mira, la otra vez estaba viendo YouTube y había una de violencia en el fútbol femenil. No, hombre, son más malas que el hambre, cabrón. No, sí son, porque te siguen y te dan, cabrón. O sea, no disimulan, cabrón. Van y te corretean. Vi una que la saca el entrenador o le expulsa el árbitro y le da una chinga, cabrón. No, pobre el marido. No, la deben de reportar. Y entonces, la gran mayoría ocurre durante la competencia. Pero vean, un 25% casi ocurre durante la práctica. Eso. Miren, la definición es un proceso fisiopatológico complejo que afecta al cerebro y que es inducido por fuerzas traumáticas biomecánicas, que incluyen básicamente 5 cosillas. 1, puede ser causado por un golpe directo a la cabeza. A mí así me noquearon. Yo sí tuve una conmoción cerebral. Por eso estoy así. No estoy así por eso. Estoy así porque me le caí a los 6 meses a mi hermano. Me lo confesó después de que se murió mi mamá. Le digo, ¿por qué no dijiste antes? Dice, mi amor, me matan, no tenía permiso de cargarte. Dice, golpe directo a la cabeza, cara, cuello o en otras partes del cuerpo con una fuerza impulsiva transmitida a la cabeza. Ese famoso chicote, ¿no? Que haces. Entonces, típicamente resulta en la rápida aparición de breve deterioro de la función neurológica que se resuelve espontáneamente. ¿Sí? Es como el knockout del box, pues que te caes y luego pues ya te levantas. Ese es el típico, ¿no? Que puede resultar en cambios neuropatológicos, pero los síntomas clínicos agudos reflejan en gran medida el disturbio funcional, ¿sí? Se asocia típicamente en estudios de neuroimagen normales. Estructuralmente tú los ves, haces una tomografía, no ves nada. Pero si haces una resonancia magnética con marcadores de función, los ves alterados. ¿Sí? Entonces, es un calificado conjunto de síndromes clínicos que pueden o no pueden implicar pérdida de la conciencia. La verdad es que la pérdida de la conciencia lo único que te hace es la gravedad de esto, ¿no? ¿Sí? La resolución de los síntomas clínicos por lo general sigue un curso secuencial. Básicamente es esto.
En los golpes directos tienes una lesión en el golpe, tienes una transmisión de fuerzas a través del encéfalo, que eso es lo que te da la sintomatología, y luego tienes una lesión de contragolpe, que normalmente es de cizallamiento, quiere decir se restiran, ¿sí?, las estructuras y los vasos piales se jalan y se rompen, básicamente. ¿Sí? O sea, es esto, ¿no? Golpeas esta fuerza, pues como nuez, así hace el encéfalo. Por eso, cuando sacudes a los niños es algo así. Los síntomas comunes pues son dolor de cabeza, confusión, pérdida de la conciencia, mareo, náusea, vómitos, repiqueteo en los oídos, fatiga, dificultad para hablar, amnesia. Y los tardíos, falta de concentración y memoria, o sea, ya te van afectando, irritabilidad, sensibilidad a la luz, alteración del sueño, etc. ¿Sí? Que nos tenemos que, más o menos, si un niño tiene síntomas de esto, estar vigilando a largo plazo también. ¿Cómo lo clasifico? Pues hay varios que dependen mucho. Por ejemplo, sin pérdida de la conciencia, con amnesia postraumática y síntomas que duran menos de 30 minutos, eso es leve, ¿sí? Y entonces, a mí me gusta más la Academia de Neurología, que dice, hay confusión, síntomas de menos de 15 minutos sin pérdida de la conciencia. Y si los síntomas duran más de 15 minutos sin pérdida de la conciencia, se llama moderado. Y si hay pérdida de la conciencia, es grave. No importa la duración de los síntomas. Entonces, aquí, por ejemplo, este niño tiene 2 horas y tiene síntomas todavía 2 horas después. Se considera moderado, porque no hubo pérdida de la conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo lo debo de mandar a un servicio de urgencias para su observación y posiblemente tomar un estudio de neuroimagen? Una puntuación de coma de Glasgow menor de 15, deterioro del estado mental, posible lesión de columna, empeoramiento de los síntomas o signos neurológicos o signos nuevos, vómitos persistentes, evidencia de fractura del cráneo, convulsiones, coagulopatía, historia de neurocirugía o lesiones múltiples. Ahora, ¿qué le digo? No, ¿sabe qué? No pasa nada, tiene una conmoción, hay que vigilarlo en casa. Y en las siguientes 48 horas, el niño no debe de ser dejado solo en casa, ¿sí? Y se debe de acudir al hospital. ¿Qué quiere decir? La vigilancia no es que se quede en casa tranquilo, sino que se quede alguien viéndolo así. No, todos nos vamos a trabajar, pues ahí te quedas viendo la tele. No, pues no. Es mejor que se vaya a la escuela, que ahí por lo menos, si se desmaya alguien lo va a ver, ¿no? Entonces, nueva cefalea o aumento de la que tenía, persistencia o aumento del dolor de cuello, somnolencia o no puede ser despertado, no reconoce personas o lugares, tiene náuseas o vómitos, se comporta inusualmente o parece confuso o está irritable, tiene cualquier convulsión o cualquier movimiento, debilidad, inestable al caminar o al estar de pie, dificultad para hablar o dificultad para de comprensión de oraciones u órdenes. Todo eso se debe vigilar en las siguientes 48 horas. Ahora, la pregunta que te hacen todos los papás es, ¿cuándo puede volver a jugar? Porque haz de cuenta que va a ser Messi, cabrón. Entonces, no, y además si es Messi ya chingaron todos, ¿no? O sea, imagínate si mi hijo nunca quiso jugar fútbol, güey, pero estudiar medicina. Le digo, no, eso no te va a dejar.